noches con todos. Vamos a empezar, ya que el tiempo que nos dan es bastante corto y realmente quiero que estos 30 minutos o lo que nos quede de charla sean para ustedes de temas muy importantes. Mi nombre es Richard Luque, trabajo en Sanitas Perú EPS hace 6 años y el objetivo de esta charla son dos cosas muy importantes. Uno, vamos a hablar del tema de salud, ¿de acuerdo? Y el primer tema que me gustaría tocar sería ¿qué es una EPS, una entidad prestadora de salud? Y cuáles son los beneficios de que mi empresa esté afiliada a una EPS. Y dos, si fuera un beneficio, me gustaría saber por qué tendría que elegir a Sanitas EPS como opción de salud. Antes de empezar la charla, quisiera saber, ¿alguno de ustedes había escuchado hablar de nosotros? Vamos a hacer dinámica esta presentación. Sin miedo, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, les comento que nuestra oficina está a 2 cuadras de acá. Está bastante cerquita, está en la cuadra 5 de Rivera Navarrete. Como les comenté al principio, llevamos 6 años en el mercado, pero somos parte de una organización muy grande, que es la organización Sanitas Internacional, una organización cuyo único objetivo y única visión es salud. Y prueba de ello es que el modelo de salud que les vengo a hablar en este momento ya se encuentra en muchos países, desde Latinoamérica, como en Colombia, en Brasil, hasta Estados Unidos y México, y con planes de expansión en todo el mundo. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque el día que ustedes decidan confiarle el tema de su salud y de su familia a una empresa, ustedes tienen que tener la garantía de la solidez y el respaldo y sobre todo del conocimiento que una empresa pueda tener de salud. Nosotros como Razón Social somos entidad prestadora de salud. Es nuestro único giro de negocio. No somos compañía de seguros, ¿de acuerdo? ¿Qué son las EPS? Una pregunta, ¿todos son dependientes de empresas o hay personas que se dediquen a la actividad como independientes? ¿Todos están en la planilla de una empresa? ¿Ok? Levanten la mano quienes tienen EPS. 1, 2. ¿Nada más? Entonces entendería que las demás, el resto tienen, digamos, la cobertura de salud a través de ¿quién? De salud. Ok. Entonces, ¿por qué es importante una EPS? ¿O qué es una EPS? Son empresas o instituciones públicas o privadas distintas de salud cuya única función es prestar servicios de atención de salud con infraestructura propia o de terceros. El beneficio de yo afiliarme a una EPS significa hoy por hoy en el Perú la oportunidad de atención de un tema médico. Hoy conocemos la realidad de nuestro sistema de seguridad social. ¿Cómo es? Es un poquito lento. De acuerdo a la última información que salió en gestión hace 3 semanas, actualmente la concertación de una cita ambulatoria son por lo menos 2 o 3 semanas. Y en la salud no nos podemos dar el lujo de esperar. Entonces, el principal beneficio de tener una EPS es la oportunidad de la atención. Sea para algo simple, que yo nunca voy a prever cuándo pase, como una atención ambulatoria, hasta algo complejo, como podría ser una hospitalización. El funcionamiento es bastante sencillo, no voy a dar mucho detalle en esto, pero simplemente, como manera general conocimiento, sus empresas aportan de su planilla el 9% en forma obligatoria de salud. ¿Ok? Si nosotros somos un grupo, imagínense, una empresa y toda nuestra planilla, por ejemplo, son 50.000, 100.000 soles, de esos 100.000 soles, nuestra empresa aporta el 9% de salud. ¿Qué permite ese aporte? Que nosotros podamos atendernos tanto nosotros como nuestros derechohabientes en salud. Simplemente cuando una empresa decide contratar a una EPS, ese aporte se divide. Se divide en 2.25, que va para la EPS, y 6.75. Eso significa que cuando su empresa decida contar con una EPS, va a haber una subvención de ley. Una subvención significa un monto a favor que van a tener ustedes al momento de pagar su plan, el 2.25. ¿Ok? Beneficios, algo que los habíamos comentado al principio. ¿Por qué yo debería exigirle, ahora que salgan, a mi empleador tener una EPS? Primero porque voy a tener una atención de calidad y rápida. Esa atención yo la voy a poder lograr a través de una red muy amplia de clínicas. Clínicas que de acuerdo a conveniencia puedo escoger las que están cerca de mi casa, las que están cerca de mi trabajo, etc.
trato cercano y personalizado, detección temprana de enfermedades. ¿Cuándo nosotros normalmente vamos al médico? Cuando ya estamos mal. Una EPS va más allá. El enfoque de la EPS es prevención. Y parece mentira, yo que estoy en este negocio hace 6 años, me he dado cuenta, por lo que he vivido y con usuarios nuestros, que muchas cosas se pueden prevenir con la detección temprana. No hay nada mejor de que salir de un chequeo preventivo y tener en mi hoja, oye, estás bien. Como hay otras personas que han podido tratarse o curarse enfermedades que se estaban desarrollando que salieron en el chequeo preventivo. Entonces la prevención es muy importante. Atención en clínicas privadas, garantía de salud, mejora de la productividad de las empresas afiliadas. Si por aquí hay una persona que sea dueño de un negocio o de una empresa, es importante, porque a veces cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que normalmente hace? Por una faringitis o un resfrío. Se va a la farmacia y dice y toma el medicamento que está de moda, pero no necesariamente esa automedicación va a surtir efecto en mí. De repente estoy prolongando más una enfermedad, un tratamiento que puede curarse más rápido con una visita a un médico. ¿Correcto? Y eso origina después un descanso médico, etc. En salud la prevención y curarse a tiempo es lo más importante. Una lámina que hemos puesto acá muy simpática es mitos de la EPS. Si ustedes han escuchado muchos temas, oye, pero las EPS o las compañías de seguros no cubren nada si yo ya tengo una enfermedad o cuestan caro, o uno debe estar pensando, mi empresa es chiquitita, no estoy candidato. Vamos a verlos. ¿Tener una EPS implica mayor gasto en mi empresa? No, díganle a su empleador que no, porque simplemente el aporte a la EPS sale del aporte de salud, ¿ok? No significa gasto adicional. Las EPS reemplazan el salud. Oye, Richard, pero el día que yo tenga mi EPS significa que voy a perder en salud. Las damas dirán, voy a perder los subsidios de maternidad por ley. No pierden absolutamente nada. Obviamente, en salud ya no me voy a poder atender por una faringitis o un caso simple, ¿correcto? Ya para eso voy a la clínica. ¿Para qué voy a mantener salud entonces? Para los casos complejos de no resolución en clínicas. Les digo un ejemplo exagerado, pero yo lo he visto. Un trasplante de corazón, un trasplante de órgano, donde parece mentira, la infraestructura de la clínica no tiene la capacidad resolutiva. Y nosotros hacemos lo que se llama la referencia de salud, donde hay más especialistas, donde hay más instrumental y pueden atender al usuario. ¿Ok? ¿Las EPS solamente trabajan con empresas grandes? Mentira. De acuerdo a ley, una empresa se puede afiliar con un solo trabajador. Si ustedes van a su empleador y lo convence de tener una EPS y más con Sanitas, esa EPS pueden hacer desde un solo trabajador. Y de ahí se van afiliando más personas. ¿Ok? Nuestra propuesta. ¿Sí? ¿Quedó claro un poco el tema de la EPS? Ahora, de acuerdo, pero si yo quiero, digamos, afiliarme a una EPS a través de mi empresa, ¿cuántas son las opciones que hay en el mercado? ¿Cuáles son las que más me conviene? Yo les vengo a hablar en este momento de la propuesta Sanitas. ¿Y por qué les puede interesar? Porque nuestra propuesta se basa o tiene sus pilares en 3 temas muy importantes que son en salud. Servicio. Yo tengo que distinguirme y creo que todas las empresas, y creo que a la hora que han ustedes estando paseando y le han estado dando información, siempre la característica más importante es el servicio. Y en salud es básico. Si yo no tengo una persona o no tengo la garantía de una persona siempre que me oriente, oye Richard, ¿dónde puedo hacerme este examen? Yo tengo este diagnóstico, ¿cuál es el especialista? ¿O dónde hago mi chequeo preventivo? No tengo nada. Simplemente como EPS soy un mero intermediario y eso no nos interesa. Entonces, aquí yo les ofrezco, sí, un trabajo mucho enfocado en el servicio. Modelo orientado a salud, porque van a ver en el transcurso de la presentación cómo el plan trata netamente la salud de cada persona. Y cercanía a los pacientes. Oye, si yo estoy hospitalizado, ¿qué es lo mínimo que debería pedir a una EPS? O aquella mamá que acaba de dar a luz. Que mi EPS me visite, ¿no? Para ver cómo estoy. Esta es una acción que hacemos con todos nuestros afiliados en este momento. Un trato muy cercano, sobre todo cuando uno dice,
Oye, realmente necesitaba la EPS, ¿no? Porque cuando viene una hospitalización, como vamos a ver más adelante, y de repente uno por ahí se le viene alguna experiencia de un familiar, amigo o propia, es importante cuidarse en ese tema. ¿Por qué somos diferentes? Sanitas Perú está acá en este momento como en el Expo Capital porque quiere plantear una propuesta diferente. Una propuesta que digamos, tiene una experiencia muy ganada en estos más de 36 años de experiencia que tiene la organización y que ha hecho que en estos 6 años, muy poco tiempo para la EPS, muchas grandes empresas confíen en nosotros. Entonces, lo que vamos a ver acá son realmente beneficios que no los van a encontrar en ninguna EPS. Y si los encuentran, les voy a dar mi tarjeta para que me llamen y me digan algo. ¿De acuerdo? 1. Suma asegurada ilimitada. ¿Qué significará suma asegurada ilimitada? Significa que cuando uno se afilia a un plan de salud, si en el mercado, vamos a ir al mercado, lo que pasa actualmente, te pone un valor como persona. 3 millones, 2 millones. Richard Luque vale 3 millones de soles. ¿Qué significa? Que si producto de una enfermedad, un tratamiento, yo llego a ese tope de 3 millones y paso 3 millones 1, señor, hasta aquí está su cobertura. Ya no te puedo seguir atendiendo más. ¿Correcto? Puede pasar, gastarse 3 millones, puede pasar. En unidad de cuidados intensivos, un cáncer o una enfermedad de verdad bastante de larga recuperación y sobre todo en una clínica cara. ¿Qué les ofrecemos nosotros? Una suma asegurada ilimitada. Con Sanitas Perú EPS, una persona solamente se preocupa en mejorarse. Nada más, porque su cobertura nunca va a terminar, siempre la va a tener ahí. ¿De acuerdo? Segundo gran importante beneficio, copagos fijos indeducibles. Oye, Richard, pero ¿qué significa eso? Tradúcelo. Aquí el tema más importante es que con un plan de Sanitas Perú EPS, ustedes y su familia, porque obviamente el hecho de afiliarme yo significa que afilie a mi esposa y mi esposa y a mis hijos, siempre van a saber cuánto van a pagar por cada atención. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Ahora, ¿por qué lo explico que es un diferencial? Porque en el mercado, si ustedes investigan, o las personas que tienen una EPS en este momento, ustedes siempre pagan un porcentaje, ¿no es cierto?, de cada atención. Y ese porcentaje varía dependiendo de la clínica donde yo vaya. De repente yo me voy acá a la clínica Javier Prado y me dicen una consulta ambulatoria te cubre el 80% y pagas el 20%. Yo me voy cuadras más abajo y me voy a la clínica Ricardo Palma y ahí mi cobertura es diferente. Es 70% de cobertura y 30% pagas tú. Bueno, en nuestro plan no hay porcentajes. Uno sabe siempre cuánto va a pagar desde una atención ambulatoria hasta una atención hospitalaria. Y nuestros copagos, ¿ok?, lo que yo pago por atención ambulatoria va desde 30 soles. Por ejemplo, una atención en la clínica San Pablo, en una clínica por una consulta médica de cualquier especialidad, me cuesta 35 soles. ¿Ok? Ahora, y este modelo se refleja en algo muy, en la hospitalización. Una hospitalización puede producirse por dos formas. Una hospitalización puede ser por un tratamiento médico o una cirugía programada. En ambos casos, nosotros tenemos un copago fijo independientemente de la cantidad de días que la persona esté hospitalizada. Por ejemplo, dicen que la operación más frecuente en el Perú es la cirugía de vesícula. En cualquier momento me duele la vesícula y me programan a operación. ¿Ok? Esa operación puede tener una estadía de 2 a 3 días o hasta más si se complica. Si yo soy usuario de Sanitas Perú EPS, independientemente de la cantidad de días que esté o independientemente de tan compleja sea la hospitalización, voy a tener un solo copago que va desde 250 soles. Es decir, una hospitalización me puede costar 250 soles.
¿Y eso es importante cuando yo tomo una decisión de tener un plan de salud? Por supuesto, porque ese riesgo económico al que todos tememos, aparte de estar ya de por sí hospitalizado en una clínica, es ¿cuánto vamos a pagar? Van pasando los días, pasando los días, pasando los días, y ese porcentaje puede subir. Acá la tranquilidad es que ustedes manejan un solo copago fijo por la hospitalización. Este beneficio me gusta bastante porque, aparte de ser un diferencial del mercado, cuida nuestro bolsillo. Sanitas Perú EPS es la única que tiene actualmente convenio con las grandes cadenas de farmacias. ¿Conocen las cadenas de farmacias? Incafarma, BTL, Arcángel, Mifarma. Ahora, ¿para qué me interesaría que mi EPS tenga un convenio con cadenas de farmacias? Porque nosotros le damos al usuario dos opciones, a la persona que se afilia con nosotros. Una, que luego de su consulta médica pueda tener sus medicamentos al 100% si pide genéricos. En el plan, los medicamentos genéricos están cubiertos al 100%. Y los medicamentos comerciales o de denominación comercial de marca, solamente pago el 20% del valor real del medicamento en la farmacia de cadena. Ejemplo, yo me voy, por ejemplo, a la clínica Ricardo Palma, ¿ok? De acá, o a la Javier Prado, y me voy donde el médico por un dolor y el dolor me dice, obviamente cuando me receta mi medicamento, y eso es muy importante saberlo, actualmente los medicamentos representan casi el 50% del gasto médico. Claro, porque eso finalmente es lo que nos cura. Y el médico me da mi receta y me dice, tienes que tomar un paracetamol para el dolor. Yo tengo dos opciones con esa receta. Simplemente salgo de la clínica, me voy a la farmacia de mi preferencia y si quiero pido el medicamento genérico, el paracetamol, que está cubierto al 100%, o si no pido un Panadol, que es la denominación comercial, y solamente pago el 20% del valor de la receta. Hoy, los medicamentos en planes de seguros o de otras EPS, ¿correcto? El usuario solamente puede adquirir sus medicamentos en las farmacias de las clínicas. ¿Pero qué creen? ¿Dónde costarán más baratos los medicamentos? ¿En las farmacias de las clínicas o en las cadenas de farmacias? Totalmente. Entonces, es una forma también donde nosotros damos la elección al cliente. Nosotros pensamos que el usuario tiene que tener la libertad donde comprar sus medicamentos. ¿Ok? ¿Quiénes tienen hijos hasta los 11 años? Levanten la mano, sin miedo. 1, 2, muy bien. ¿Nadie más? Bueno. Nosotros somos la única EPS que tiene este control hasta los 11 años. En el mercado las otras compañías lo dan hasta el año. ¿Por qué me interesaría que un plan me dé esta cobertura? Porque obviamente yo estoy interesado en ver el desarrollo y el crecimiento de mi hijo. Este control tiene un tema de... aquí está incluido el control de peso, el control de talla, maduración de órganos, descarte de parasitosis. A veces decimos por qué los hijos no engordan si tienen parásitos. Algo muy importante, el tema de la vacunación, el esquema de vacunación del MINSA está incluido. Los que han gastado fuerte cantidad de plata en las vacunas, bueno, las vacunas aquí están cubiertas al 100%, es un plan integral, es un plan muy completo. Y cobertura internacional, otro beneficio muy importante que nadie lo da en este momento. Una EPS solamente tiene la obligación de cubrir el ámbito nacional. Nosotros ampliamos la cobertura hasta internacional. Para las personas que se afilen a nuestro plan adicional 2, cuando uno se afilia a un plan de salud, tiene para escoger entre un base, adicional 1 y adicional 2. ¿Pero qué significará eso? Un base, como su mismo nombre lo dice, es una red de clínicas determinada, un grupo de clínicas. ¿Quieres un grupo más de clínicas? Te pasas a la adicional 1. ¿Quieres la red más completa de clínicas? Te pasas a la adicional 2. La diferencia son clínicas. Las personas que opten por el plan más completo tienen una cobertura internacional que la damos a través de AssistCard, que es una tarjeta de asistencia al viajero, con una cobertura de $15,000 en caso de emergencias por viajes. ¿Ok?
¿Hasta aquí alguna pregunta? Cuéntame. Quiero saber sobre los planes. Me interesa solamente. Primero mencionaste de que podías acercarte a cualquier clínica que estuviera cerca de ti. Sí. Pero luego dijiste de los planes. Ujú. O sea, eso también diferencia al tema de las clínicas, ¿no? Ujú. Al cual yo me quiero dirigir. En este caso, igual, o sea, depende a qué plan yo me meto. Yo veo cuál me queda más cerca de eso. Exactamente. Cuando uno toma la decisión de tomar un plan de salud, buena pregunta, obviamente yo me voy a orientar siempre a atenderme en una clínica, ¿correcto? Una clínica que de repente me guste por la especialidad que estoy buscando. Hay muchos criterios para seleccionar una clínica, ¿no? Obviamente el primero, la especialización, dos, la ubicación geográfica. Si yo veo, por ejemplo, un caso, ¿no? Yo vivo en San Miguel, entonces a mí me interesaría de repente una clínica, la San Gabriel, o la San Juan Tadeo, o la Clínica Providencia. Si yo vivo de repente en San Isidro, me queda cerca de repente la Clínica El Golf, me queda de repente la Clínica Javier Prado o la Ricardo Palma. Si vivo en Miraflores, de repente me puede interesar la Clínica Good Hope, ¿ok? De acuerdo a la clínica de mi preferencia es donde yo me afilio en el tipo de plan. Y de repente el plan base, de repente es suficiente para mí. En el plan, desde el plan base están las clínicas que yo tranquilamente puedo utilizar. ¿Diferencia en algo el tema del copago con el cubierto? Sí. Cuando vimos esta parte de aquí, ¿ok? Los copagos varían dependiendo de la clínica. Por ejemplo, un copago en la clínica San Pablo cuesta 35 soles. ¿Ese está en plan base? Sí, en plan base. Un copago en la clínica Good Hope en Miraflores cuesta 40. ¿Ok? Eso ya depende, obviamente, del plan. ¿Sí? Por un tema de tiempo, lamentablemente no puedo detallar todo lo extenso del plan, de la red de clínicas, pero a nivel general, estos son los beneficios principales. Cuando uno toma la opción de tomar una EPS, en este caso con Sanitas, estos son los beneficios que en principio van a tener. ¿Hay tiempo de carencia? ¿Mm? ¿Compatible? ¿El tiempo de carencia? Ah, buena pregunta. Cuando yo me afilio de forma regular, regular significa que yo tomo la EPS a través de mi empresa, no hay periodo de carencia, ¿correcto? Por ley. ¿Por qué? Porque yo vengo de salud, la atención es inmediata. Lo que hay es periodos de espera, ¿sí? Para ciertas atenciones. Por ejemplo, un periodo de espera es un tiempo en el cual para determinadas atenciones yo voy a tener que esperar un tiempo. Ejemplo número 1, yo voy al traumatólogo por un dolor de rodilla y el traumatólogo me dice tienes que sacarte una resonancia magnética. Si yo me afilié, por ejemplo, y empecé mi plan el 1 de septiembre, este tipo de procedimiento tiene un periodo de espera de 3 meses. ¿Ok? Septiembre, octubre, noviembre, ahí ya me lo pueden cubrir. ¿Cuánto me costará? El copago que me cuesta la clínica. Una resonancia, una tomografía, una resonancia magnética me puede costar hasta 35 soles. Es un solo copago. ¿Sí? Una hospitalización, lo que les dije, ¿no? Una hospitalización, una cirugía programada, también es 3 meses. O sea, realmente los periodos de tiempo en nosotros de espera son bastante cortos. Una maternidad son 9 meses. ¿Y también habría para ampliación de padre? Sí, nosotros como entidad, como EPS, la ley te dice que tú puedes afiliar de 2 formas, ¿ok? La afiliación que les cuento es una afiliación que yo lo hago a través de mi empresa, pero sin embargo nosotros también vendemos planes potestativos. Potestativo significa que ya uno lo toma por cuenta propia. En ese tipo de afiliación yo puedo afiliar si quiero a un hijo, solamente a mi esposa, puedo afiliar a mis padres. Nosotros, buena pregunta, por ejemplo, somos la única EPS que tampoco tiene distinción en la edad de la persona. Nosotros afiliamos a personas hasta pasados los 90 años inclusive. ¿Sí? Ahí ya las tarifas dependen del sexo y de la edad de la persona, pero sí lo puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta? No, en el plan potestativo tienes los mismos beneficios, ¿de acuerdo? Pero el potestativo tú lo tomas directamente con nosotros. Obviamente las tarifas son diferentes, porque una tarifa es de empresa y otra tarifa es potestativa, ¿no? Pero son exactamente los mismos beneficios. Y, por ejemplo, tengo
pueden sufrir de escoliosis, Ujú. pero de repente en su rehabilitación, ¿no? Quisieran integrarse a hacerse su rehabilitación en una clínica, pero eso les cubre o les cubriría. O sea, una vez que ya tienen... Ok, con respecto a las coberturas, un tema muy importante. En la ley, para este tipo de afiliación, nos obliga a cubrir capa simple y capa compleja. Capa simple, para que se entienda un poco, se denomina así a los diagnósticos de mucha frecuencia y poca complejidad. Por ejemplo, una faringitis. Capa compleja es lo contrario. Son diagnósticos poco frecuentes y de mucha complejidad. En total, hay una suma de cerca de 550 diagnósticos, bajo lo que tú me dices, ¿no es cierto? La escoliosis. Este diagnóstico puede estar en capa compleja. Puede ser un diagnóstico de capa compleja. Como es un diagnóstico de capa compleja, el tratamiento de esa cobertura le corresponde a E-Salud. Sin embargo, si tu trabajador ha venido atendiéndose por ese diagnóstico en la EPS anterior, hay una ley de continuidad de preexistencias entre EPS, que significa que yo estoy obligado a cubrir todas las preexistencias que haya estado cubriendo la EPS anterior. Si tu trabajador por la anterior EPS ha sido cubierto de escoliosis y en esa cobertura estaban los tratamientos de rehabilitación, fisioterapia, tengo la obligatoriedad de cubrirlos. Con siniestro. ¿Ah? Con siniestro que presenta el trabajador. Sí, esa es la ley de continuidad de preexistencias. Si viene de salud, ya E-Salud tendría que cubrirlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? En el adicional 2, sí. Tanto en Lima como en provincias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les pareció el plan? ¿Les llamó la atención? ¿Mm? Sí, claro. Nosotros tenemos un stand aquí, donde la información que damos no solamente es para las empresas que quieran afiliarse a la EPS, sino que si tú de manera personal quieres que te coticemos un plan, también te lo vamos a poder dar. ¿Sí? Uh-huh. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Perdón? ¿De manera particular o a través de tu empresa? Sí. A ver, cuando uno se afilia a través de su empresa, ¿okay? La empresa se encarga de descontar todos los meses al trabajador el monto total de la EPS. Para que tengan una idea, aproximadamente el costo promedio de un plan de este tipo para una empresa que tenga 25 a más afiliados es 142 soles mensuales. ¿Okay? A esos 142 soles hay que descontarle dos cosas. Uno, el crédito a favor que va a tener la empresa que sale del aporte de salud, y dos, el IGB. En promedio, si hacemos un cálculo, yo tengo una referencia actualmente, un plan de este tipo te puede estar costando 125 a 130 soles, pero con todos los beneficios que tienes aquí. O sea, afiliarse realmente a un plan de salud, si uno se pone a pensar 130 soles a veces en cuántos días se me van o en qué, ¿correcto? Es una inversión que aquí se puede ganar tranquilidad ante cualquier eventualidad médica, ¿no? ¿Ese es en el plan? Desde el plan base. Desde el plan base, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención y los esperamos en el stand para cualquier otra consulta puntual. Gracias.